Durante miles de años, la humanidad miró hacia el cielo nocturno y se hizo una única pregunta. ¿Estamos solos? El universo es tan enorme que la mente humana simplemente no puede comprenderlo. Existen más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas, miles de millones, quizás billones. Algunos de esos mundos podrían parecerse a la Tierra. Otros podrían tener océanos, atmósferas, lluvia, montañas, tal vez, incluso vida. Y aún así, no hemos encontrado nada, ni señales, ni visitantes, ni rastros. Solo silencio, un silencio absoluto, un silencio tan profundo que llevó a los científicos a una de las preguntas más perturbadoras jamás planteadas. Si el universo debería estar lleno de vida inteligente, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esa pregunta se conoce como la paradoja de Fermi, y cuanto más profundizamos en ella, más aterradoras se vuelven las respuestas. Para entender la paradoja de Fermi, primero debemos entender algo fundamental: la escala, la verdadera escala del universo. La Tierra parece gigantesca para nosotros, pero comparada con el cosmos, es menos que polvo. Nuestro planeta orbita una estrella completamente ordinaria, el Sol. Y el Sol es solo una entre cientos de miles de millones de estrellas dentro de la galaxia Vía Láctea. Pero incluso la Vía Láctea no tiene nada especial. Existen posiblemente más de 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones, cada una llena de estrellas, cada estrella posiblemente acompañada por planetas, lo que significa que el número de mundos que existen allá afuera es prácticamente incomprensible. Y aquí aparece el verdadero problema. Incluso si la vida inteligente fuera extremadamente rara, las matemáticas sugieren que aún así debería existir en enormes cantidades. Algunas civilizaciones deberían ser miles o millones de años más avanzadas que nosotros. Y si aunque sea una sola de esas civilizaciones hubiese dominado los viajes interestelares, podría expandirse lentamente por toda la galaxia, no en cientos de millones de años, sino posiblemente en unos pocos millones. Y en escalas cósmicas, eso es prácticamente instantáneo. La Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años, tiempo más que suficiente para que una civilización avanzada colonice la galaxia muchísimas veces. Y aún así, no vemos nada. No hay megaestructuras alienígenas, no hay imperios galácticos, no hay señales claras, no hay evidencia definitiva, nada. Y ahí nace la paradoja. El universo debería estar lleno de vida, pero todo lo que observamos parece indicar lo contrario. En 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando junto a otros científicos. Durante la conversación comenzaron a hablar sobre ovnis y vida extraterrestre. Y entonces, Fermi hizo una pregunta increíblemente simple. ¿Dónde está todo el mundo? Pero detrás de esa frase se escondía una revelación devastadora, porque matemáticamente, las civilizaciones inteligentes deberían ser comunes. Imagina una civilización apenas unos miles de años más avanzada que nosotros. Si desarrollara sondas autorreplicantes, podría enviarlas a otros sistemas estelares. Cada sonda llegaría a un nuevo planeta, usaría recursos locales, construiría copias de sí misma y continuaría expandiéndose, incluso viajando lentamente. Esa civilización podría extenderse por toda la galaxia en relativamente poco tiempo. Entonces, si esto es posible, ¿por qué no vemos evidencia? ¿Por qué el universo parece muerto? Existe una teoría particularmente aterradora, una teoría conocida como el Gran Filtro.
La idea es simple. Quizás existe una barrera casi imposible de superar. Un evento. Un límite. Algo que destruye a casi todas las civilizaciones antes de que puedan expandirse por el universo. Tal vez la vida compleja sea extremadamente rara. Tal vez la inteligencia avanzada sea casi imposible. O quizás, las civilizaciones siempre terminan destruyéndose a sí mismas. Guerras, inteligencia artificial, cambio climático, armas biológicas, colapso social. Tal vez todas las especies inteligentes llegan eventualmente al mismo punto y fracasan. Y aquí aparece la parte verdaderamente aterradora. No sabemos si el gran filtro ya quedó detrás de nosotros, o si todavía nos espera en el futuro. Porque si el filtro está delante nuestro, eso significaría que casi ninguna civilización logra sobrevivir, y que inevitablemente algo termina acabando con ellas. Otra teoría lleva el terror aún más lejos. Se conoce como la hipótesis del bosque oscuro. La idea es aterradora. Imagina un bosque completamente oscuro. Cada civilización en el universo es un cazador escondido entre los árboles. Nadie sabe quién es amigable. Nadie sabe quién representa una amenaza. Y revelar tu posición podría significar tu destrucción inmediata. Por eso, todas las civilizaciones permanecen en silencio, porque las especies que hacen demasiado ruido desaparecen. Quizás el universo no está vacío. Quizás todos están escondiéndose. Y nosotros somos los únicos lo suficientemente ingenuos como para gritar nuestra existencia al cosmos. Existe otra posibilidad, y quizás sea una de las más perturbadoras. ¿Qué pasaría si el universo entero fuera una simulación? Si nuestra realidad fuese artificial, entonces la ausencia de vida extraterrestre podría tener sentido. Tal vez el propósito de la simulación somos nosotros. Tal vez no existen otros seres inteligentes, porque nunca fueron programados. O peor aún, tal vez sí existen, pero están fuera de nuestro alcance, fuera de los límites de nuestra realidad. Algunas personas incluso creen que ciertos comportamientos extraños del universo podrían ser fallos del sistema, errores, limitaciones, reglas artificiales, y aunque esta idea parece ciencia ficción, cada año más científicos y filósofos debaten seriamente la posibilidad. Existe una posibilidad todavía más perturbadora, una posibilidad que muy pocos científicos mencionan abiertamente. ¿Y si el problema no es que no haya vida inteligente, sino que todas las civilizaciones ya desaparecieron? Piensa por un momento en la edad del universo. Más de 13.000 millones de años. La humanidad existe desde hace apenas unos cientos de miles. Nuestra civilización tecnológica, solo desde hace unos siglos. En términos cósmicos, somos prácticamente recién nacidos. Eso significa que otras especies inteligentes podrían haber aparecido muchísimo antes que nosotros. Millones, o incluso miles de millones de años antes. Civilizaciones enteras pudieron haber surgido, expandirse, dominar sistemas solares y desaparecer, mucho antes de que la Tierra siquiera formara vida compleja. Y quizás eso es exactamente lo que ocurrió. Tal vez el universo ya vivió su era de civilizaciones. Tal vez nosotros llegamos demasiado tarde. Imagina galaxias enteras llenas de actividad inteligente, mundos iluminados artificialmente, megaestructuras orbitando estrellas, tecnologías capaces de alterar el espacio-tiempo, imperios cósmicos expandiéndose lentamente durante millones de años. Y luego, silencio. Porque incluso las civilizaciones más avanzadas podrían no ser eternas. Las estrellas mueren, los recursos se agotan, las guerras existen,
La entropía avanza constantemente, y quizá toda inteligencia eventualmente colapsa, no importa cuán avanzada sea. Quizás el universo no está vacío porque nunca hubo nadie. Quizás está vacío porque todo ya terminó. Y honestamente, esa idea cambia completamente nuestra percepción de la realidad, porque significa que la humanidad podría estar caminando entre ruinas invisibles, restos antiguos imposibles de detectar, ecos de civilizaciones tan avanzadas que ni siquiera comprenderíamos sus rastros. Algunos científicos han buscado señales de estas posibles civilizaciones desaparecidas, intentando detectar estrellas con comportamientos anómalos, patrones energéticos imposibles, estructuras artificiales gigantescas. Uno de los ejemplos más famosos fue la estrella Tabi, una estrella cuyo brillo parecía disminuir de formas extrañas e irregulares. Durante un tiempo, algunas personas llegaron a pensar que podría tratarse de una megaestructura alienígena, una esfera gigantesca construida alrededor de una estrella para absorber su energía, una llamada esfera de Dyson, e igual a MC2. La idea parece ciencia ficción, pero desde el punto de vista físico, no es imposible. Una civilización extremadamente avanzada podría necesitar cantidades absurdas de energía, y eventualmente, aprovechar la energía completa de una estrella sería lógico. Pero nuevamente, nunca encontramos pruebas definitivas. Siempre ocurre lo mismo. El universo parece insinuar posibilidades, pero jamás entrega respuestas. Y mientras más observamos el cosmos, más inquietante se vuelve el silencio, porque existe otra posibilidad aún más oscura. Tal vez las civilizaciones avanzadas no desaparecen accidentalmente. Tal vez son eliminadas. Imagina que en algún lugar del universo existe una inteligencia muchísimo más antigua que cualquier otra especie, una presencia tan avanzada que considera peligrosa la aparición de nuevas civilizaciones tecnológicas. Y cada vez que una especie alcanza cierto nivel, es destruida, automáticamente, sin advertencia, sin negociación, sin dejar rastros, como si el universo tuviera un depredador invisible, un mecanismo de exterminio cósmico. Y si eso suena exagerado, piensa en cómo los humanos tratamos formas de vida inferiores. Destruimos ecosistemas completos sin siquiera pensarlo. Extinguimos especies constantemente, no por odio, simplemente porque nuestros objetivos están por encima de ellas. Ahora imagina una inteligencia millones de años más avanzada que nosotros. Probablemente ni siquiera nos consideraría relevantes. Y quizás eso sea exactamente lo más aterrador de todo, que allá afuera podría existir algo observándonos, sin emociones, sin empatía, esperando silenciosamente. Porque la realidad es que nosotros mismos ya comenzamos a desarrollar tecnologías peligrosas. Armas nucleares, inteligencia artificial, ingeniería genética, automatización militar, sistemas autónomos, y apenas estamos comenzando. Entonces, ¿qué ocurre después de 1000 años más de desarrollo? ¿Qué ocurre cuando una civilización obtiene poder suficiente para modificar planetas completos? Tal vez todas las especies inteligentes eventualmente crean algo que no pueden controlar. Tal vez el conocimiento absoluto siempre conduce a la destrucción, y quizás por eso el universo permanece en silencio, no porque esté vacío, sino porque ninguna civilización sobrevive lo suficiente para romper verdaderamente la oscuridad. Existe una posibilidad todavía más inquietante, una posibilidad que cambia completamente la paradoja de Fermi. ¿Y si el problema no es que no existan civilizaciones extraterrestres, sino que ellas ya saben que estamos aquí?
y simplemente decidieron no contactarnos. Durante décadas, la humanidad asumió algo, que una civilización avanzada inevitablemente intentaría comunicarse, enviar señales, responder mensajes, explorar el universo. Pero quizás eso es un error profundamente humano, porque una inteligencia verdaderamente avanzada podría tener objetivos completamente distintos a los nuestros. Tal vez no sienten curiosidad, tal vez no sienten empatía, tal vez ni siquiera consideran importante interactuar con especies primitivas. Y eso nos lleva a una teoría extremadamente perturbadora: la hipótesis del zoológico. La idea propone que la humanidad podría estar siendo observada silenciosamente, como animales, dentro de un zoológico cósmico. Una civilización avanzada podría conocer nuestra existencia desde hace muchísimo tiempo. Podrían estudiar nuestra biología, nuestras guerras, nuestra evolución, nuestro comportamiento, incluso nuestras señales de radio, sin intervenir jamás, sin revelar su presencia, como científicos observando un experimento. Y honestamente, si una especie tuviera millones de años de ventaja tecnológica, probablemente podría ocultarse perfectamente. Nosotros mismos ya desarrollamos tecnologías de invisibilidad parcial, camuflaje digital, drones autónomos, inteligencia artificial. Ahora imagina lo que podría crear una civilización miles de millones de años más avanzada. Quizás ya están aquí, y simplemente no podemos percibirlos, porque seguimos imaginando alienígenas como versiones más avanzadas de humanos. Naves metálicas, luces en el cielo, criaturas biológicas. Pero una inteligencia extremadamente antigua podría ser algo completamente distinto. Tal vez ya no utilizan cuerpos físicos. Tal vez transfirieron sus conciencias a sistemas artificiales. Quizás existen como inteligencias distribuidas entre estrellas, o dentro de máquinas imposibles de comprender. Y eso significa que podrían estar observando la Tierra ahora mismo, sin que tengamos forma de reconocerlos. Existe incluso otra posibilidad: que las civilizaciones avanzadas eviten el contacto deliberadamente, no por maldad, sino porque entienden algo que nosotros todavía no comprendemos. Tal vez contactar especies primitivas siempre termina destruyéndolas. Piensa en la historia humana, cuando civilizaciones tecnológicamente superiores encontraron culturas menos avanzadas. El resultado casi siempre fue devastador: colapso cultural, enfermedades, guerras, extinción. Quizás las especies inteligentes del universo ya aprendieron esa lección, y por eso permanecen ocultas, esperando, observando, sin intervenir. Pero hay algo aún más extraño, porque técnicamente, la humanidad ya comenzó a anunciar su presencia al cosmos. Desde hace más de 100 años, nuestras transmisiones de radio viajan por el espacio, programas de televisión, señales militares, satélites. Toda esa información se expande constantemente en todas direcciones, como una burbuja invisible alrededor de la Tierra. Y si alguien está escuchando, entonces probablemente ya saben que existimos. Ya conocen nuestra biología, nuestra ubicación, nuestro nivel tecnológico y quizás incluso nuestra psicología. Y eso vuelve todavía más aterradora una pregunta: ¿por qué nadie respondió? Porque existen dos posibilidades. La primera, que nadie escuchó. La segunda, que sí lo hicieron, y eligieron permanecer en silencio. En 1977 ocurrió algo extraño. Un radiotelescopio detectó una señal extremadamente poderosa proveniente del espacio profundo. Duró apenas unos segundos, pero fue tan inusual que el astrónomo Jerry Ehman escribió una palabra al lado de la impresión de datos: «Wow». Desde entonces,
El evento se conoce como la señal wow. Wow. Signal. Nunca descubrimos su origen. Nunca volvió a repetirse. Y aunque probablemente exista una explicación natural, el misterio permanece. Décadas después, otro objeto extraño apareció en nuestro sistema solar. Un objeto interestelar llamado Oumuamua. Oumuamua. Su comportamiento era tan inusual que algunos científicos llegaron a sugerir que podría tratarse de tecnología artificial. Una sonda. Un objeto construido. Quizás incluso un observador interestelar. Nunca obtuvimos pruebas definitivas, pero nuevamente, el universo parecía insinuar algo, y luego volver al silencio. Tal vez eso es exactamente lo que hace tan aterradora la paradoja de Fermi. No el hecho de no encontrar respuestas, sino sentir constantemente que algo podría estar escondido detrás de la oscuridad, observando, esperando. Porque cuanto más aprendemos sobre el universo, más comprendemos algo inquietante. La humanidad apenas acaba de abrir los ojos. Somos una civilización extremadamente joven, primitiva, impulsiva, violenta, y aún así, ya comenzamos a manipular inteligencias artificiales, energía nuclear, ingeniería genética, exploración espacial. Entonces, imagina lo que podría convertirse una especie después de millones de años de evolución tecnológica. Honestamente, tal vez no estamos preparados para encontrarlos, pero quizás lo más aterrador es que ellos ya nos encontraron primero. Quizás nunca encontremos respuestas, quizás el universo permanezca en silencio para siempre, pero cuanto más observamos el cosmos, más extraña parece nuestra existencia, porque en un universo tan inmenso, la humanidad no debería estar sola, y aún así, todo allá afuera parece completamente vacío. O quizás, solo parece vacío. Tal vez civilizaciones enteras observan desde la oscuridad, esperando, ocultándose, sobreviviendo en silencio. Quizás el universo sea mucho más hostil de lo que imaginamos. Quizás exista algo allá afuera, algo tan antiguo, tan avanzado, que todavía no somos capaces ni siquiera de comprenderlo. Y honestamente, eso podría explicar por qué nadie responde. Porque tal vez el silencio no sea una ausencia, tal vez sea una advertencia. La realidad es que apenas comenzamos a explorar el cosmos. Somos una especie joven, primitiva, impulsiva. Todavía no entendemos completamente la conciencia, el tiempo, la gravedad, ni el verdadero tamaño del universo. Y aún así, ya intentamos buscar respuestas entre las estrellas. Pero quizás la paradoja de Fermi no es solo una pregunta científica. Quizás es un espejo, una forma de obligarnos a enfrentar algo mucho más profundo, nuestra fragilidad, nuestra insignificancia, y el hecho de que tal vez la humanidad todavía no está preparada para descubrir la verdad. Porque cuanto más investigamos el universo, más posibilidades aterradoras aparecen. Civilizaciones desaparecidas, inteligencias artificiales cósmicas, imperios ocultos, depredadores interestelares, simulaciones, el gran filtro, el bosque oscuro, y quizás todo eso sea solo el comienzo. Porque todavía existen teorías mucho más extrañas, mucho más perturbadoras, ideas que podrían cambiar completamente nuestra comprensión de la realidad. Pero esas preguntas las dejaremos para otro momento. Por ahora, el universo continúa en silencio. Y quizás eso sea lo más aterrador de todo. Una pequeña tierra perdiéndose lentamente entre la inmensidad del cosmos. Y mientras el universo permanece en silencio, la humanidad sigue esperando una respuesta.